Buenas noches. La historia que les traigo hoy es una mezcla de locura, realidad y leyenda. El personaje, José María López Guedín. ¿Saben quién es? Quédense conmigo. Ahora se lo digo. Contando historias de piedra, historias de mar, historias de arena que el tiempo no borró. Tere te cuenta y es maravilloso escuchar historias de tiempos remotos, historias de amor. José María López Guedín nació el 30 de diciembre de 1899 en Lugo, Galicia, España. Era el cuarto de 8 hermanos. Recibió una educación en la primaria y hasta la mitad de la secundaria, y a los 12 años emigraron a Una Cuba. habanera sentada en su rincón cuenta historias reales, unas de amor, otras tristes, historias que poco se conocen, pero están ahí en un rinconcito del corazón de Tere, y ella las cuenta para ti. Un colibrí voló cansado por la historia. Estando aquí en Cuba, ocupó varios trabajos. En una oficina de abogados, en una tienda de flores como encargado, de sirviente en varios hoteles de La Habana, como el Hotel Inglaterra, el Hotel Telégrafo y el Hotel Sevilla, con una cultura muy vasta porque le encantaba leer. Este joven sirviente fue acusado injustamente de robar las joyas de una dama de alto rango y fue condenado a 20 años de prisión en el Castillo del Príncipe, aquí en La Habana, una de las cárceles más famosas por los años 20. López estuvo en la cárcel por un periodo de 6 años. Su mente, aturdida por la realidad impuesta, no sostuvo la coherencia, la angustia y la ira de sentirse inocente ante un hecho que no cometió. Todo salió a la luz después de 1934, cuando la señora de alto rango falleció. Antes de fallecer, declaró que ella misma había entregado sus joyas a un chantajista. Un colibrí se posó en la flor. Luego de esto, López Guedín comenzó a deambular por las calles. Su porte distinguido y sus exquisitos modales, a pesar de su demencia en forma de esquizofrenia, lo convirtieron en uno de los personajes más simbólicos de La Habana de aquella época. Una habanera sentada en su rincón cuenta historias reales, unas de amor, otras tristes, historias que poco se conocen, pero están ahí en un rinconcito del corazón de Tere, y ella las cuenta para... Producto de este estilo de abolengo, de locura, de demencia, de dolor, de injusticia, esa barba cada vez más larga, la capa raída y ese porte distinguido, pues el pueblo lo bautizó con el nombre del Caballero de París. López Guedín nunca aceptó limosna, jamás. López Guedín regalaba flores, le decía poesías a las personas. Era una gente extraordinaria, extraordinaria. En 1977, por mediación del historiador de La Habana, señor don Eusebio Leal, fue ingresado en el psiquiátrico de La Habana, que le llamamos Mazorra, y ahí estuvo hasta el final de sus días. Un colibrí se posó en la flor.
El nombre del Caballero de París mezcla fantasía, mezcla locura. Muchos dicen, o se recoge popular, o sea, el dicho popular, dicen que trabajó en un restaurante que se llamaba París. López Lledín, o el Caballero de París, como lo conocemos aquí en Cuba, tuvo una novia en España que se llamó Merceditas. Merceditas murió joven y López Lledín juró nunca más enamorarse. Y así lo cumplió hasta el final de sus días. Lo recluyeron en el hospital psiquiátrico por su estado de deterioro. Lo asearon, lo medicaron, lo atendieron hasta que se estabilizó. Y el 11 de julio de 1985, el Caballero de París dejó de existir. Un colibrí se posó en la flor, libó su miel y luego alzó el vuelo y en el cielo se perdió. Una historia más. Sus restos fueron trasladados al convento de San Francisco de Asís, que está en el casco histórico de La Habana Vieja. Justamente delante de la puerta del convento se erige una estatua fundida en bronce por el gran escultor cubano José Villa Soberón. Yo lo recuerdo de niña, andaba por las calles deambulando, anduvo por más de 40 años deambulando por las calles. Llevaba periódicos, cigarrillos que recogían de la calle, era una persona, no era agresivo, era una gente más bien callado. Le gustaba mucho leer, releía los mismos periódicos viejos que llevaba a cuesta y algunas personas que le sacaban conversación, pues le dedicaba una poesía, unas palabras amables. El Caballero de París es un símbolo de la locura, es un símbolo de la injusticia, es un símbolo de que a pesar del dolor, a pesar de lo malo que pueda sucederle a uno en la vida, siempre, pero siempre, hay una poesía, hay una palabra amable, afable, y hay una flor que se pueda entregar. Espero que les haya gustado esta historia, un tanto triste, un tanto de amor, un tanto injusta, pero una historia de La Habana, una historia real, de un personaje que existió en un pasado cerca y aunque no lo crean, a pesar de toda la tristeza de este personaje, es una historia bonita porque todos en La Habana conocen al Caballero de París. Y hasta aquí la historia de hoy. Si les gusta este contenido, pues les sugiero, les pido que se suscriba, que deje su like, que comente, que comparta, para que el próximo domingo nos podamos volver a encontrar, usted y yo, aquí en mi rincón, con una nueva historia fabulosa. Historias de mar, historias de arena que el tiempo no borró. Tere te cuenta y es maravilloso escuchar historias de tiempos remotos, historias de amor.